Es un gusto saludarles nuevamente. Gracias por acompañarme en la segunda parte de esta edición especial sobre un conflicto que viene desde hace muchas décadas y que lo que vemos ahora es, desafortunadamente, solo una de las tantas manifestaciones bélicas que han ocurrido y que seguirán ocurriendo. Antes de ver esta segunda parte, le recomiendo ver la primera parte para que siga el hilo de esta presentación. Ok, entonces, ¿qué ocurre en el supuesto conflicto entre Ucrania y Rusia? El conflicto no es entre estos dos países, no es Rusia contra Ucrania. El pleito viene de lejos y se enfatiza progresivamente después de la Segunda Guerra Mundial. Más que involucrar naciones, involucra visiones de mundo. Trataré de explicarlo a partir de la visión espiritual que nos ofrece el libro Durante. Lo haré de manera lo más breve posible porque pienso hacer otros vídeos profundizando un poquito más. Imaginemos la existencia humana como una enorme línea espacio-temporal. Según el Libro Azul, el ser humano se originó a partir de la evolución animal. Por lo tanto, tenemos una parte animal, incluidos sus instintos violentos y poco o nada reflexivos, y un enorme egoísmo, entre muchas otras debilidades. Pero el ser humano posee una capacidad superior al animal, dado que estamos dotados de sabiduría espiritual. Esto significa que evolucionamos de un estado animal a un estado espiritual. Si miramos hacia el inicio de esa enorme línea, encontraremos, entre otras cosas, muchos pleitos, digamos desde peleas uno a uno por la posesión, digamos, de una caverna primitiva, hasta guerras tribales, guerras entre clanes, por apropiarse, no sé, de una porción de tierra, etc. La historia humana está plagada de guerras. Las primeras fueron con uñas y dientes, luego a palos y piedras, después llegaron las espadas, finalmente la pólvora, y en tiempos modernos las reacciones químicas, armas termonucleares o armas biológicas impresionantemente mortíferas y otras más que seguramente no nos hemos enterado. En guerras recientes, Estados Unidos arrojó bombas atómicas sobre Japón. El presidente estadounidense Harry Truman dio la orden. Fueron devastadoras. Murieron alrededor de 250,000 personas. Muchas de ellas mujeres y niños inocentes. Que no se nos olviden estos eventos. No perdamos la memoria. Lo cierto es que el ser humano es de naturaleza bélica. La gran misión humana es, en la medida que evolucionamos, sincronizarnos con la otra parte del ser humano, es decir, las realidades espirituales. Si el Libro Azul es verdadero, existen millones de planetas habitados que cursan, digamos, con un desarrollo evolutivo promedio. Me refiero a que no hubo contratiempos epocales. Estos planetas evolucionan de manera rápida comparado con otros planetas con accidentados acontecimientos, como ha ocurrido en el planeta Tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, existen planetas en otros sistemas. Acuérdense, estoy hablando a la luz del libro Durantia, Estoy hablando a la luz del libro Durantia. Existen otros planetas en otros sistemas donde surgió la vida más o menos al mismo tiempo que en nuestro planeta Tierra. No obstante, en esos planetas las guerras son cosa de la historia, del pasado. Estos planetas son tan evolucionados que ya no existen países, no hay fronteras y ya no hay ejércitos. Su desarrollo espiritual ha abierto la puerta del amor.
al altruismo, hacia la tolerancia y al diálogo sabio, a la verdadera hermandad del ser humano. Pero dados los accidentes epocales del planeta Tierra, me refiero a que nuestro planeta Tierra hace cientos de miles de años se unió a la rebelión de Lucifer y luego, en épocas más recientes, la fallida misión genética de Adán y Eva. Pues estos eventos retrasaron tremendamente nuestro desarrollo. Si usted es nuevo en el canal o no conoce el libro Durantia, pues le sugiero leer el libro Durantia o ver videos anteriores de este canal y ahí podrá enterarse a mayor detalle de estos acontecimientos. Repito, todo esto es a la luz del libro de Urantia. Esto significa que en esa línea del tiempo estamos todavía en un punto de desarrollo donde la guerra es una alternativa debido a nuestro grado de conciencia que lucha por vencer la resistencia entre lo animal y lo espiritual. La violencia como un recurso tomando como referencia esa línea evolutiva es vigente hasta en tanto la conciencia moral hacia los valores espirituales vayan reemplazando al egoísmo de naturaleza animal. La guerra como opción es directamente proporcional a la resistencia de hacernos uno con la armonía del amor divino. Ese es el gran problema y el gran reto de la humanidad actual. Dado que no podemos sincronizarnos con los máximos valores espirituales, la violencia es la alternativa y hay muchos tipos de violencia, porque ahorita solemos reconocer la violencia solamente con las balas o bombas, como lo que está ocurriendo ahora. Pero hay muchos tipos de violencia, no necesariamente son balas y bombas. Dado que los valores espirituales son aún, vamos a llamarle, nebulosos, poco claros, es perfectamente normal el antagonismo de las ideas. Se crean visiones de mundo particulares. Si a esto sumamos la diversidad de razas, unas más poderosas que otras, entonces las visiones de mundo terminan por imponerse de unos pueblos a otros, generalmente por la fuerza. Este fenómeno se viene gestando desde épocas muy remotas. Quizá comenzó a tomar un curso más claro a partir de la caída de Roma y el nacimiento de ciertas familias ricas y poderosas que, con el paso de los siglos, adquirirían un poder mundial mediante N cantidad de estrategias. La nobleza negra veneciana, quizá usted haya escuchado hablar de ellos. Tengo pendiente hacer un video muy interesante y ahí puede estar la raíz de muchas cosas de nuestro planeta. Esta nobleza veneciana muy probablemente son los tatarabuelos del neoliberalismo impuesto por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ya hace algunos años, no recuerdo en qué sexenio, más bien en qué año exactamente. Pero no es el objetivo de este video detallar cómo han surgido y evolucionado estos grupos humanos. Lo cierto es que, debido a la diversidad de razas y al poco o nulo control del cómo estas razas se han mezclado, ha ocasionado diversidad de capacidades y concepciones de mundo. Muchas veces estas concepciones son antagónicas. La diferencia racial implica dominadores y dominados. Y aquí no es cuestión de opinión. Basta con mirar las enormes diferencias en la calidad de vida entre los seres humanos. De esta forma, la visión de mundo que se impone no necesariamente es producto de la razón, sino de aquellos pueblos o civilizaciones poderosas que terminan por imponer su criterio, sea el mejor o el peor, sea verdadero o sea falso.
Ahorita no estamos en el punto de enjuiciar, ni siquiera somos, o al menos yo no lo soy, la persona ideal para hacer un juicio sobre estas falsedades o verdades. Creo que no se requiere mucha capacidad para darnos cuenta que la visión que se ha impuesto en el mundo es la occidental. Eso creo que para todos es evidente. Sabemos que en el siglo XX se polarizó a la humanidad entre el socialismo y el capitalismo. Los que ya somos maduritos, que tenemos ya bastantes canas, nos tocó vivir la Guerra Fría entre la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS, y Estados Unidos. Y también nos tocó ver cómo en 1991, de la noche a la mañana, la URSS desaparece y queda una Rusia enferma y debilitada. Igualmente hemos visto cómo ha surgido una potencia mundial con un estado entre comunista y socialista, con economía de mercado. Me refiero a China. Así es, China. Usted podrá observar cómo las hamburguesas McDonald's se venden casi en todo el mundo, incluso en China, Rusia o Venezuela. Y el Super Bowl se transmite casi a todos los televisores de todos los continentes, sin importar su orientación política o religiosa. Es decir, el mundo se está occidentalizando, para bien o para mal. De eso estoy preparando un video. Ya sea por las buenas o por las malas, Occidente, le hace principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, ha impuesto su visión de mundo con sus virtudes, pero con sus tremendos vicios. Como mexicanos, vecinos de esta gran potencia, sabemos lo dependientes que somos de Estados Unidos. Nos tienen agarrados del cuello, a través principalmente de la economía. No obstante, persisten otras concepciones de la realidad no occidental que en cierto sentido crean un equilibrio que en este momento, en este tiempo, es fundamental. Existe resistencia al modelo hegemónico occidental, que puede manifestarse desde un nivel personal o desde pequeños pueblos o naciones enteras, como lo es Rusia, China, Venezuela, Irán, Cuba, Corea del Norte, entre otras naciones más pequeñas. Es claro que entre los países aún no existe la unidad ética espiritual que ponga paz entre los pueblos. Por eso es que, a falta de unidad espiritual, las naciones acuden al engaño, o a la seducción, o a la fuerza. Nos sometemos o nos someten a las reglas poco evolucionadas del presente, y el resultado de esa inercia mundial, principalmente ejercida por los poderosos países occidentales, si bien tiene beneficios, por otra parte crea antagonismos devastadores y pérdida de valores que aún algunos países conservan, lo cual produce mucho sufrimiento humano. Les repito, todo esto es importante que lo veamos desde una inteligencia conceptual. La inteligencia conceptual nos permite huir del fanatismo. La resistencia de las naciones que no aceptan ese modelo occidental también genera muertes. Desafortunadamente, así está ocurriendo ahora. El bloque occidental imperialista ha ido imponiendo poco a poco su visión de mundo. Les repito, para bien o para mal. Lo vienen haciendo desde hace muchas décadas. Abra sus libros de historia y lo constatará en múltiples guerras donde Estados Unidos y la Gran Bretaña han participado, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, vendiendo armamento
o bombardeando países por diversas razones, muchas de ellas inventadas, como la Guerra del Golfo Pérsico. Ejemplos hay muchos. Desde tiempos antiguos, por ejemplo, el robo de una buena parte del territorio mexicano por el gobierno estadounidense. Si usted no es mexicano, seguramente no lo sabe. Estados Unidos nos robó una gran cantidad de territorio con todas sus artimañas políticas y económicas. México perdió una gran porción de tierra. Entonces desde ahí lo podemos observar, o hasta el terrible bombardeo de la OTAN a Yugoslavia, o la guerra contra Irak por supuestas armas de destrucción masiva, armas que jamás se encontraron. Solo por citar algunos ejemplos. En todas ellas han muerto mucha gente inocente. ¿Qué significa todo esto? Lo que estamos viendo no es una guerra entre Rusia y Ucrania, como tampoco lo fue la guerra entre la OTAN y Yugoslavia, comandados por Estados Unidos. Lo que estamos viendo es una lucha que viene de muchas décadas atrás entre diversas visiones de mundo, principalmente del bloque occidental de corte neoliberal contra una aparentemente no imperialista visión de mundo con tintes socialistas y comunistas, pero a la vez con aspectos capitalistas, como ocurre en Rusia, China, Irán, Corea del Norte, entre otras naciones. El problema es que entre las confrontaciones de estos bloques de países militarmente poderosos son involucrados estratégicamente países militarmente débiles, como Yugoslavia, Afganistán, México, Ucrania, Venezuela, etc. Y en general países de Oriente Medio que han sido fuertemente maltratados. Y ya para qué hablamos de África. El maltrato hacia África es de otro tipo. Es lamentable lo que está ocurriendo en África. La lucha entre estas visiones de mundo por imponer una forma de vida se ha llevado entre las patas, como se dice coloquialmente, a muchas pequeñas naciones o pueblos o etnias. Los bombardeos contra Irak, contra Yugoslavia, Siria, Líbano o Ucrania, etc., son noticia y son carne de cañón para las poderosas cadenas televisivas. Pero existen y han existido innumerables pequeños conflictos en aislados territorios, como en África, donde mueren personas verdaderamente inocentes y nadie se entera, ya que difundir estas matanzas no es rentable para las cadenas de televisión. Debemos tener claro que imponer una visión de mundo no solamente es a través de estrategias bélicas, sino existen mecanismos aparentemente silenciosos, como programas de televisión, películas, modas, estrategias comerciales, bloqueos económicos, guerra mediática o a través de la industria alimenticia y de entretenimiento. La comida chatarra es una forma de guerra. También la industria del entretenimiento, etc. Hay mucho. Mucho y en su gran mayoría proviene de una visión occidental. Creo que en este sentido, la visión occidental comandada por Estados Unidos ha impuesto una forma de vida que, si bien a muchas personas les gusta, a muchos otros les disgusta. La cuestión es que existen países muy poderosos bélicamente que no aceptan esa visión occidental de vida, o algunos solo lo aceptan parcialmente. Eso seguirá provocando conflictos humanos, no solamente bélicos. La lucha por el poder mundial será una constante aún por mucho tiempo, quizás siglos o milenios. Los ejércitos de cualquiera de estos dos o más bandos, a las órdenes de los poderosos del mundo,
no necesariamente presidentes, seguirán participando en guerras y matando personas inocentes. Es el precio que tendremos que pagar por transitar por este estado evolutivo aún precario. El mismo Jesucristo dijo, habrá guerras y rumores de guerras. El poder mundial involucra muchas personas e instituciones. Existen insospechables intereses ocultos que quizá jamás nos enteremos que existen. Sospecho, y es una sospecha que he venido investigando desde hace más de 40 años, y tengo muchos datos, he platicado con mucha gente. Sospecho que detrás del obrar de cualquier presidente, sea Biden, sea Putin, sea Xi Jinping, Frank Walter, Boris Johnson, etc., existen poderes superiores ocultos, sean humanos o no humanos. Es por esta razón que deberemos juzgar o actuar con mucha prudencia, no enjuiciar por lo que vemos. Las cosas no son como parecen. Me queda claro que en la vida existen al menos dos escenarios: el que vemos y el que se lleva a cabo detrás del telón. Los que vemos, o sea, los actores que vemos sobre el escenario, son los que tendrán que dar la cara y recibir los aplausos o las críticas. Pero todo parece indicar que existen otros actores que podrían ser los que verdaderamente toman las decisiones. Pero su gran secreto es ese: la secrecía. Por eso hablé de la nobleza negra veneciana. Hay mucho detrás. No puedo hablar ahora de eso por algunas razones que no puedo comentar. Pero, hago así porque tengo mi alergia y me dan ganas de estornudar. Observo la existencia de una fuerza invisible. Con el poder de un tsunami social que vuelve imposible el obrar de acuerdo a valores espirituales. Y me pregunto hasta dónde estos seres humanos llamados presidentes tienen la sartén por el mango. Me pregunto si no más bien son ellos monigotes con hilos manipulados por las fuerzas de un descompuesto y accidentado devenir humano. Habrá guerras y rumores de guerras. Y cuando alguien, un simple carpintero, dijo eso, aún no existía la URSS, no existía China, Ucrania, Estados Unidos, etc. ¿Cómo lo supo Jesús? Ese sencillo carpintero, ¿cómo sabía? El modelo ruso tiene muchas virtudes, igualmente el chino. Pero yo en lo personal no quisiera vivir en ninguno de estos dos países. Tienen desde luego muchas debilidades. Pero igualmente el modelo de los países occidentales, en particular Estados Unidos, tiene también sus virtudes, sobre todo su gente, sus ciudadanos. Yo tengo amigos estadounidenses que son maravillosos, pero en lo personal es el modelo que menos me gusta. Pero esa es una apreciación personal, no es una crítica. No estoy diciendo que a quien le guste el modelo estadounidense esté mal. Yo no califico a nadie ni critico a nadie. Pero a mí me parece en muchos aspectos alejado de los valores espirituales, sobre todo de los valores que propone el Libro Azul. Repito, también tiene enormes virtudes. También de eso estoy preparando un material. Todo esto por múltiples razones que por ahora no deseo exponer. Sería de los últimos países donde yo viviría. En fin, pues se me fue el video de las manos, siempre se me hacen largos. Y apenas he dado unas pinceladas, falta mucho por explicar. Pero bueno, seguiré abordando este tema.
Ya para terminar, quiero decirles que siento mucha lástima por las personas inocentes que sufren y mueren en aras de la contienda evolutiva humana. Pero me queda claro que todo esto está siendo observado por realidades superiores espirituales. Al menos nos observan, porque también me queda claro que su intervención no es como la que nosotros desearíamos. El mundo espiritual es capaz de observar las guerras y no intervenir. No evitan la muerte de personas inocentes. Parece que para ellos el concepto de muerte difiere mucho al de nosotros. La evolución humana es cruenta, muy dolorosa, pero igualmente bella. La experiencia de la vida, incluso la experiencia de las guerras, pone de relieve los contrastes entre el bien y el mal. Nos obliga a discernir el significado de la vida y, en consecuencia, nos obliga a sintonizarnos con la voluntad divina. Todos somos actores de la obra de la vida. Cualquier juicio deberá empezar por nosotros mismos. Pido a Dios que serene las mentes de aquellos que dirigen el destino de la humanidad. Y aquellos que dirigen el destino de la humanidad somos todos. Por lo tanto, Dios serena nuestras mentes. En lo personal, estoy orando por la sociedad civil de Ucrania y por los soldados de ambos bandos. Ellos son los menos culpables. Oremos por los niños y por las mujeres y por los adultos en Ucrania. Esta historia no se ha acabado. En el próximo video seguiré con otra óptica en estas reflexiones sobre el concepto de la guerra. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.